pueda. No hay otra alternativa, siempre el tiempo es limitado, ustedes saben. Bueno, vamos a continuar. Espérenme un ratito. Habíamos terminado ya el análisis estático, ¿no es cierto? Pienso que estamos listos ya para realizar el análisis estático. Sí, concluimos con lo que vimos la clase del día de ayer. Vamos a empezar el capítulo que tiene que ver con la matriz de rigidez espacial. Sería, me parece que es el capítulo 5. Ya. A ver. Matriz de rigidez espacial, K espacial, ¿sí? Considerando 3 grados de libertad por planta. Considerando 3 grados de libertad por planta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el cálculo de una matriz de rigidez espacial. Miren, ustedes ya utilizaron una matriz espacial, ¿no es cierto? En el modelo del análisis estático trabajamos la matriz de rigidez espacial, pero solo con 1 grado de libertad por plano, que era un corrimiento, ¿no es cierto? Recordarán ustedes. Y en realidad el proceso fue bastante sencillo. Sí, nosotros tenemos que, obviamente, seleccionar un sentido de análisis, y en el sentido de análisis simplemente sumábamos la matriz de rigidez lateral de cada uno de los pórticos que actuaban en ese sentido, ¿no es cierto? Y ahí nosotros, según nuestro primer modelo, encontrábamos la matriz de rigidez espacial. Ahora vamos a hablar de la matriz de rigidez espacial. En realidad el concepto es similar, pero necesitamos plantearnos un modelo más completo. Les había ya mostrado incluso a ustedes. El modelo con 3 grados de libertad por planta. Este modelo, sí, este modelo es la base del análisis sísmico dinámico, ¿no es cierto? Sí, miren, en este modelo nosotros podemos calcular, sí, podemos calcular 3 posibles corrimientos, incluido una rotación por planta, ¿sí? Entonces, obviamente, el cálculo es mucho más completo, ¿cierto? Sí, el cálculo es mucho más completo y, como les digo, justamente orientado al análisis sísmico espacial, el análisis dinámico. Lo que sí hay que estar claros también, y lo que se mantiene, obviamente ya de esto habíamos hablado, que nosotros, ¿sí?, consideramos que los pisos son completamente rígidos, ¿no es cierto? Sí, los pisos son completamente rígidos, pisos rígidos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues el modelo numérico de cálculo considera que los pórticos planos son elementos de una estructura tridimensional, ¿sí? Pórticos planos son parte de una estructura espacial, ¿no es cierto? Son parte de una estructura espacial, ¿sí? Los cuales se unen o se vinculan entre sí por medio de una losa completamente rígida en su plano. ¿Sí? Lo mismo, ¿no es cierto? Losa rígida. Ese es el principio fundamental, que ya habíamos hablado de esto, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de esto. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta, ¿sí?, los parámetros que acabo de mencionar, pues en realidad la estructura en el espacio, el edificio, ¿sí?, se conforma por estructuras planas, ¿sí?, por pórticos planos, ¿no es cierto? Y estos pórticos planos están vinculados entre sí por medio de una losa completamente rígida en su plano. Sí, habíamos hablado de esto también. Entonces, ahora tenemos que plantear el modelo de cálculo, ¿no es cierto?
cómo es el modelo de cálculo para considerar 3 grados de libertad por planta, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar. ¿Sí? En realidad es eso. Entonces, miren, para el modelo yo tengo aquí una losa, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, ahí tengo una losa, ¿sí? Tengo aquí las dimensiones A, B, ¿sí? Habíamos dicho que trabajamos en el centro de masas. Trabajamos en el centro de masas, ¿sí? Tendría la orientación X, la orientación Y. Ahí tengo mi losa completamente rígida en su plano, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos el estado sin deformarse. Ahora, miren, voy a dibujar la misma losa. ¿Sí? Pero voy a dibujar su estado deformado. Miren, ¿cómo sería su estado deformado? ¿Sí? Ahí está el estado deformado. Entonces, a diferencia de lo que vimos en el primer modelo para el análisis estático, ahora ya no analizamos un solo corrimiento, ¿no es cierto? Ya no analizamos un solo corrimiento. Miren, la losa ya puede tener un desplazamiento completamente desordenado, como ustedes están observando ahí. ¿Sí? Ya se puede dar ese desplazamiento desordenado de la losa. ¿Sí? Algo que es importante, el hecho de siempre estar claros de que la losa es completamente indeformable, ¿no es cierto? Entonces, esta solo se desplaza, ¿sí? ¿Sí? No se deforma, ¿no es cierto? Solo se desplaza. Miren, las medidas se mantienen del estado sin deformarse en el estado deformado. La losa solo se desplaza. Y en este caso, pues claro, como un bloque rígido, habíamos hablado algo ya también de esto, sí, se desplaza como un bloque rígido, pero aquí en este modelo también gira, ¿no es cierto? Rota. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tengo yo mi punto de control? Miren, yo digo ahí está mi centro de masas y ahora el centro de masas le voy a poner en azul del estado deformado, estaría por ahí, ¿sí? Voy a poner un círculo para que le observen, miren, ahí y ahí, ¿sí? Entonces, que recuerden la definición de grados de libertad, ¿no es cierto? Grados de libertad de una estructura. Sí, hablamos de que es el mínimo número de coordenadas que se requiere para poder ubicar la posición final de una junta, ¿no es cierto? Así habíamos dicho. En este caso, la junta de control es del centro de masas, ¿no es cierto? Que si nosotros estamos trabajando en un edificio con una distribución de masas, digámoslo así, normal, sí, se puede trabajar sin ningún problema como aproximación con el centro geométrico de la losa. Sí, en realidad están muy próximos, ¿no es cierto? No habría mayor diferencia en cuanto a los resultados. Entonces, ese es mi punto de control. ¿Qué es lo que le pasa, no es cierto? Miren, se nota claramente aquí. Está muy claro. ¿Sí? Miren, tengo ahí un corrimiento en el sentido X, ¿sí? También tengo aquí un corrimiento en el sentido Y, no me lo pongo Q, ¿sí? Pero adicional a ello, si ustedes se imaginan un eje perpendicular a la pantalla, perpendicular a la losa, además de los desplazamientos sentido X y sentido Y, también se tiene la rotación, ¿no es cierto? Que se ve claramente la rotación, ¿no es cierto? Que son justamente los 3 grados de libertad que nosotros necesitamos para poder ubicar la posición final de la junta. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos 3 grados de libertad. Estos grados de libertad, habíamos dicho también, se pueden ubicar en cualquier punto, porque se supone que a todos los puntos de la losa les pasa exactamente lo mismo, por la condición de que la losa es indeformable, ¿no es cierto? Entonces, por facilidad de cálculo, los grados de libertad, pues, se los ubica en el centro de masas, como habíamos ya visto. Este modelo es aplicable a un edificio con cualquier número de pisos
y con cualquier número de pórticos. ¿Sí? Siempre también estando claros de la condición que nosotros estamos planteándonos como inicial, el hecho de que los pórticos planos forman la estructura espacial y se unen entre sí mediante la losa completamente rígida en su curva. ¿Sí? Entonces, a partir de esto ya voy a generar mi modelo, ¿no es cierto? Sí, ya voy a generar mi modelo, voy a hacer mi modelo, un edificio, ¿no es cierto? Entonces, esperemos me salga bien el gráfico. ¿Sí? Digamos que tiene 3 pisos. Y así, así, así. Sí, entonces voy a dibujar acá también. Seguimos. Bien. Me salió medio torcido, pero bueno. Sí. Ahí tengo yo mi edificio de 3 pisos, ¿no es cierto? Entonces, tengo los centros de masa. Voy a ubicar los grados de libertad. ¿Sí? Miren, es importante la numeración de los grados de libertad. En este caso siempre se numeran primero todos los desplazamientos en el un sentido, luego el resto de desplazamientos en el otro sentido y finalmente las rotaciones. Entonces quedaría así, ¿no es cierto? Sería 1, 2, 3. De ahí 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Numeramos primero todos los desplazamientos sentido X o en cualquier sentido en realidad. ¿Sí? Luego los desplazamientos en el otro sentido, sentido Y, y finalmente las rotaciones. Como habíamos hablado, ¿sí? Tenemos aquí pórticos que conforman esta estructura tridimensional, tendría yo esta forma, ¿no? ¿Sí? Los ejes, ¿no es cierto? Entonces tengo un pórtico 1, un pórtico 2, pórtico A y pórtico B. Puedo yo tener, obviamente, como eje referencial esto, ¿no es cierto? X, Y, ¿sí? Ya depende de cómo yo me genere mi eje de referencia. Miren, voy a llamar mi sistema Q mayúscula, Q minúscula. ¿Sí? Mi sistema Q mayúscula, Q minúscula.
Recuerden que nosotros en estructuras planas manejamos ya sistemas Q, sistemas P, ¿no es cierto? Vamos a hacer una analogía de eso, en realidad es exactamente lo mismo. Solo tenemos que plantear de forma adecuada los modelos y nosotros podemos obtener lo que necesitamos a partir de los mismos conceptos. En estructuras planas en el pórtico nosotros teníamos coordenadas Q y en los elementos teníamos coordenadas P. Ahora, en la estructura espacial vamos a tener coordenadas Q y en las estructuras planas vamos a tener, ¿sí?, coordenadas P. ¿Sí? Coordenadas P. Exactamente lo mismo. En realidad es exactamente lo mismo, solo que claro, con diferentes modelos, ¿no es cierto? Diferentes modelos. Recuerden, hemos dicho, sí, que la losa es completamente rígida, ¿no es cierto? Y ya hablamos de esto cuando realizamos el cálculo de la matriz de rigidez lateral. Decíamos, tenemos un solo desplazamiento por piso, ¿no es cierto? En el sentido de análisis, ¿sí? Entonces, si decimos que este pórtico es parte de la estructura espacial, digamos que sea el pórtico 1, ¿sí? ¿Cuáles son las coordenadas, en este caso, que se transmiten a la estructura plana? Miren, tenemos esto, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que en análisis sísmico pasan a ser mis coordenadas principales, ¿no es cierto? Miren, 1, 2, 3. Justamente esa es la razón del por qué nosotros debemos numerar primero desplazamientos en el un sentido y luego en el otro sentido. ¿Sí? Para justamente conservar la hipótesis que nos planteamos respecto a que los pórticos son parte de la estructura espacial. Entonces, ahí tenemos un orden en el cálculo, ¿sí? Con eso podemos, ¿sí?, desarrollar un cálculo ordenado y, sobre todo, una fácil interpretación a la hora de tener resultados, ¿sí? A la hora de tener resultados. ¿Estamos? La relación se mantiene, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de Q mayúscula, Q minúscula. Recuerden, Q minúscula desplazamientos, Q mayúscula cargas, ¿no es cierto? Sí, Q es el vector de cargas aplicadas en el centro de masas y que generan los desplazamientos Q minúscula. Lo mismo para el caso de P, ¿no es cierto? P van a ser cargas, ¿sí? Y P minúscula van a ser los desplazamientos, pero en este caso del pórtico, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos, jóvenes? Sí. Sí, jefe. Listo, entonces planteados los modelos, vamos justamente a identificar los parámetros que tenemos, ¿no es cierto? Como les decía, justamente una forma ordenada de empezar el cálculo Q sería la forma, ¿no es cierto? Miren, Q en el sentido X, Q en el sentido Y y Q en el sentido teta, ¿sí? Estamos hablando de la rotación, ¿no es cierto? ¿Sí? De la misma forma, Q minúscula. Tenemos Q sentido X, Q sentido Y y Q teta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería QX, no es cierto? Para el ejemplo, tendría Q del piso 1, Q del piso 2, Q del piso 3. Obviamente, en el sentido X. ¿Sí? Y según la numeración que yo estoy planteando. QY sería los grados de libertad en el otro sentido también, ¿no es cierto? Sería Q4, Q5, Q6. Y finalmente, Qθ tendríamos para Qθ Q7, Q8, Q9. Miren, la partición, ¿no es cierto?
Y para el caso de Q minúscula, pues también exactamente lo mismo. Le voy a poner solo del 1, ¿no es cierto? Ya sabemos. Exactamente lo mismo. Entonces tendría así Q1, Q1, Q2, Q3. No es Q1, es QX, ¿no es cierto? QX. ¿Sí? QY, Q4, Q5, Q6. Miren la identificación, ¿no es cierto? Y Q teta, ¿a qué números corresponde? Q7, Q8 y Q9. Ahí está, miren. ¿Sí? Identificamos cada uno de ellos. Q1 mayúscula, fuerza horizontal aplicada en el piso 1, sentido X, ¿no es cierto? Positiva si va hacia la derecha. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Establecemos aquí nosotros una convención de signos. ¿Sí? Como yo he dibujado los grados de libertad, se supone la convención positiva, ¿no es cierto?, de mi sistema. Mi sistema Q igual mi sistema P. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Entonces tenemos la convención de signos. Q2 sería la fuerza horizontal aplicada en el piso 2, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. ¿Sí? Q4, fuerza horizontal aplicada en el piso 1, pero en el sentido Y. De la misma forma, positivo si tiene la misma dirección del sistema, que sería mi convención positiva. ¿Sí? Para el caso de Q minúscula, ¿sí? Tenemos que es la componente de desplazamiento horizontal, sentido X, para el piso 1 sería Q1, ¿no es cierto? Y lo mismo, ¿no es cierto? Q2 para el piso 2 y Q3 para el piso 3. Sentido X. Q4, Q5, Q6 sería piso 1, 2 y 3, pero sentido Y. Y Q7, Q8 y Q9, en cambio, son las rotaciones, ¿no es cierto? Miren, rotación por torsión en el piso 1, rotación por torsión en el piso 2, ¿sí? Y así sucesivamente. De la misma forma, positivo si tiene esta orientación, en este caso, antihorario, ¿no es cierto? Sí, antihorario. ¿Estamos? Para el caso de la estructura plana, el sistema P, algo similar, ¿no es cierto? Algo similar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener P mayúscula, ¿sí? Tendría yo P1, P2 y P3, ¿sí? ¿Qué sería en este caso? Fuerza horizontal que actúa en el piso 1, piso 2 y piso 3, ¿no es cierto? Pero aquí ya es en el pórtico, en realidad, ¿sí? Y dependerá de qué pórtico estoy yo analizando, recuerden, ¿sí? Acá ya no es sentido X, sentido Y, nada, ¿no es cierto? Si este es mi pórtico 1, pues será para el pórtico 1. Si es mi pórtico A, será para el pórtico A, ¿sí? Y también tenemos P minúscula, ¿no es cierto? P minúscula, P1, P2, P3, ¿sí? Que son los desplazamientos horizontal piso 1, piso 2 y piso 3. ¿Sí? De la misma forma, como se ha dibujado el sistema P, se considera la convención positiva, ¿cierto? Se considera la convención positiva. Y en realidad este sistema es para cualquier pórtico, ¿no es cierto? Si ustedes analizan para el pórtico 1, queda así. Para el pórtico 2 también. Para el pórtico A, si bien es cierto, ya estamos en el sentido Y, pero a la larga es la misma forma, ¿no es cierto? ¿Sí? A la larga es la misma forma. ¿Estamos? Entonces, miren, necesitamos nosotros establecer una relación. Miren, lo mismo que hablaba yo cuando trabajábamos con estructuras planas. Necesito yo hallar una relación, ¿no es cierto? ¿Relación entre qué? Entre estos dos. Sí, necesito hallar una relación entre estos dos sistemas. El sistema plano y el sistema espacial. En el caso de estructuras planas, ¿cómo era? La relación entre el elemento y la estructura plana. Miren, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, necesito hacer la relación entre las estructuras planas y la estructura espacial, ¿sí?
Entonces pongo aquí relación, ¿sí? Entre coordenadas de piso y coordenadas de pórtico. Coordenadas de piso y coordenadas de pórtico. Pórtico. Relación entre coordenadas de piso y coordenadas de pórtico. Las coordenadas de piso espaciales, ¿no es cierto? Q. Y las coordenadas de pórtico planas P. P. ¿Sí? Simple, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo relacionábamos elemento con estructura plana? Jóvenes. ¿Cómo se relacionaba el elemento con la estructura plana? ¿Están ahí, jóvenes? Sí. Mediante una matriz. ¿Cómo? Mediante una matriz que solíamos denominarle T23. ¿Mediante la matriz qué? En base al ángulo que teníamos. No sé si no le estoy escuchando bien, me parece. A ver, la señorita Simbaya Michelle. ¿Mediante qué se relacionaba un elemento con la estructura plana? Presente, mediante la matriz K. ¿La matriz K? Sí. No mediante la matriz K, más bien esto era consecuencia, me parece. ¿Qué dice señor Guamán? Mediante una matriz T. Están adivinando. Se olvidan tan pronto. ¿Se acuerdan una matriz que era tan fastidiosa de calcular que luego yo celebraba porque ya no necesitábamos? La matriz A. La matriz A, pues. Sí. Recuerden cómo se relacionaban las coordenadas del elemento con las coordenadas de la estructura plana. Mediante la matriz A. Sí. Nuevamente, ¿no es cierto? Coordenadas P con coordenadas Q. La nomenclatura es exactamente la misma, solo que ahora ya estamos con modelos diferentes. Mediante la matriz A, matriz de compatibilidad de deformaciones, decíamos, ¿no es cierto? Matriz de compatibilidad de deformación. ¿Sí? ¿Y cómo era la relación? Recuerden ustedes, miren, P, ¿sí? Se relaciona con Q mediante la matriz A. ¿Sí? Entonces ahí estoy relacionando dos sistemas, dos modelos. En las estructuras planas, el modelo del elemento con el modelo de la estructura plana, del pórtico. Pero ahora, como cambié nada más de modelos, pero el concepto sigue siendo el mismo, voy a relacionar la estructura plana, el pórtico, con la estructura espacial. Exactamente lo mismo. Si bien es cierto, estoy usando la misma nomenclatura, pero ahora miren, siempre Q es un nivel superior, como se podría decir, ¿no es cierto? Q es la estructura más compleja, ¿sí? Y P es la estructura menos compleja. Entonces, en estructuras planas, P era el elemento y Q era el pórtico. Ahora, en este caso, P es el pórtico y Q es el edificio, la estructura espacial. ¿Sí? Listo. Entonces, de esta forma, yo relaciono, ¿sí? Los dos sistemas. Nuevamente, aunque suene redundante, pongámosle aquí Q, coordenada espacial, ¿no es cierto? Estructura espacial. Y P, estructura plana. ¿Sí? Ahora, necesito la matriz A, ¿no es cierto?
¿Cómo se calculaban? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calculaba la matriz A? Con las deformaciones elementales. Decíamos, ¿no es cierto? Deformadas elementales. ¿Sí? Deformadas elementales en el sistema Q y medimos las deformaciones en P. ¿Sí? Lo mismo, ¿no es cierto? Deformadas elementales en Q y medimos las deformaciones en P. ¿Sí? Obviamente las deformaciones serán positivas si el pórtico se desplaza en el sentido de la orientación positiva. ¿Cuál es la orientación positiva? Mi sistema, ¿no es cierto? Que dibujé acá. Ahí está, esa es mi orientación positiva. ¿Sí? Estamos jóvenes. Entonces, como somos expertos ya en deformadas elementales y en medir deformaciones, no nos queda más que calcular nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, calculemos. Pongan a manera de ejemplo, ¿no es cierto? Calculemos la matriz A de una estructura. Entonces, determinar la matriz de compatibilidad de deformaciones A de la estructura de la figura. ¿Sí? Vamos a trabajar una estructura, una figura de un pórtico de un piso. Un pórtico de un piso. ¿Sí? Ahí está el pórtico. Dibujemos aquí la planta. ¿Sí? Ahí está la losa. Pongámosle ejes para que quede esto súper claro. Ahí está el eje A, el eje B. Aquí está el eje 1. Y ahí está el eje 2. ¿Sí? Pongamos dimensiones si quieren. Pongamos que esto valga, ¿cuánto? 650. Y esto valga 7. Ya, ahí está. Ahí está el pórtico. Si queremos identificarle acá en la estructura espacial, digamos que esto es A, esto es B, ¿sí? Miren, esto es 1 y esto es 2, lo mismo, ¿sí? Ubicamos las coordenadas, ¿no es cierto? Mi sistema, obviamente. Miren, ahí está. ¿Sí? 1, 2 y 3. Aquí como es un piso, pues ya queda ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí estaría el centro de masas. ¿Sí? Aquí lo mismo, ¿no es cierto? Sería así, sería así, sería así. 1, 2, 3. Y aquí estaría el centro de masas. Claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Jóvenes. Sí. Sí, Inge. Sí, Inge. Entonces ahora sí vamos a hacer el cálculo. ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo. Entonces, primera columna de A. ¿Sí? Primera columna de A. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? Q1 igual a 1. QI igual a 0. Y distinto de 1. Ahí está. Tengo que hacer la primera deformada elemental. Sí, tengo que hacer la primera deformada elemental. Entonces, en color negro, miren, tengo la losa original. Y en color azul voy a dibujar la losa deformada. ¿Sí?
Sí, ¿no es cierto? Ahí Q1 vale 1, desplazamiento sentido X. ¿Sí? Entonces, yo digo que esto para mí vale 1. ¿Sí? El punto de control está aquí mismo, esto sería 1. Y también esto vale 1. En realidad es así, ¿no es cierto? ¿Sí? Para cualquier punto de la losa. ¿Sí? Le voy a poner aquí los puntos de control. Digamos que aquí está el punto de control. ¿Sí? Y el punto de control está acá. Bueno, no sé qué se está haciendo ahí, pero algo se me está haciendo. Pongamos aquí un punto nomás entonces. Digo. Ahí. Ahí está el gráfico. Ya, no puedo escribirle el punto porque se me hace una figura ahí media rara. Pero ahí tenemos el punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahora necesitamos saber qué pasa con la deformación, ¿no es cierto? La deformación en el pórtico 1, en el pórtico 2, en el pórtico A, en el pórtico B, ¿sí? A la deformación P1 sería, ¿no es cierto? P1, P1, P1. Deformación. ¿Por qué les pongo a todos 1? Simplemente porque estamos hablando de un desplazamiento por piso. Entonces, esto corresponde al desplazamiento del piso 1, ¿no es cierto? Asociado a cada pórtico. Entonces, tendría aquí el pórtico 1, pongo así en paréntesis, el pórtico 2, el pórtico A y el pórtico B. ¿Sí? Tendría aquí esto, 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 esto. ¿Sí? Entonces, si analizamos nosotros el gráfico, cuando realizamos la deformada elemental, ¿qué le ocurre al pórtico 1? ¿Y qué le ocurre al pórtico 2? ¿Sí? Sufre una deformación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cuánto vale 1, 1, ¿no es cierto? Para el pórtico 1 y el pórtico 2. Se nota claramente ahí. Recuerden, si quieren, aquí está el pórtico 1. ¿Sí? Miren, estaría aquí. Pórtico 1 y pórtico 2. Ya, ahí nomás les dejamos. Entonces, con esa información vemos claramente que el pórtico 1, pórtico 2 se ha desplazado. ¿Cuánto? La unidad, ¿no es cierto? Porque estoy con un desplazamiento unitario de la losa. ¿Sí? ¿Y qué le pasa al pórtico A y el pórtico B? Nada, ¿no es cierto? Miren, ahí está la primera columna de A. Segunda columna de A. Algo similar, pero ahora en el otro sentido, ¿no es cierto? Q2 vale 1, QI vale 0, y distinto de 2. ¿Sí? Ahí está la generalización. Entonces, ahora nuevamente tengo yo aquí mi losa, ¿sí? Y voy a trazar la losa deformada.
¿Sí? Ahí está mi losa deformada sentido Y. De la misma manera, ¿no es cierto? Aquí tengo, miren, esto que vale 1, ¿sí? Tengo esto que vale 1, ¿sí? Y si yo dibujo los puntos de control, ¿sí? Voy a tener también 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, al igual que hicimos en el caso anterior, yo voy a tener la deformación del piso 1, 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 pero esto para el pórtico 1, para el pórtico 2, para el pórtico A y para el pórtico B. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuáles van a ser los desplazamientos de los pórticos? Para el pórtico 1 y pórtico 2 no tengo nada, ¿no es cierto? Ustedes ven que no hay ahí ningún desplazamiento, 0, 0. Pero para el pórtico A y el pórtico B, 1, 1. ¿Sí? 1, 1. Nuevamente, si nosotros estamos con la deformada elemental en el sentido del sistema, estos desplazamientos son positivos. ¿Sí? Estamos con las dos columnas, jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, una pregunta ahí sueltas. ¿Cuántas columnas tendrá esta matriz A para nuestro ejemplo? 3. 3, ¿no es cierto? ¿En función de qué? En función del número de coordenadas. Recuerden que para cada Q necesito una deformada elemental. Si tengo 3 Q, son 3 columnas, ¿sí? Ahora, pero lo diferente aquí es que la tercera columna, ¿sí? Para la tercera columna, vea, ¿sí? Para la tercera columna no necesitamos hacer deformadas elementales. La tercera columna está compuesta, ¿sí? Por las distancias desde el centro de masas a cada uno de los pórticos, ¿sí? La tercera columna está compuesta por la distancia desde el centro de masas a cada uno de los pórticos. Entonces aquí ven, acá, miren, ¿sí? ¿Cómo sería? Está el centro de masas, miren, necesito la distancia del centro de masas, que está aquí, a cada uno de los pórticos, al pórtico 1, al pórtico 2. Aquí está el centro de masas, la distancia al pórtico A y al pórtico B. ¿Sí? Por esas distancias. ¿Cuánto es en este caso? Miren, aquí es 3.5, eso no es ningún problema. 3.5. ¿Sí? Acá es 3.25, ¿no? Sí, ingeniero. 3.25. 3.25. Ya. Ahí están las distancias. ¿Sí? Entonces venimos acá. Y sería lo mismo, ¿no es cierto? La deformación se llama lo mismo. Piso 1, piso 1, piso 1 y piso 1. Pórtico 1, pórtico 2, pórtico A y pórtico B. Tin. Entonces, ¿sí? Los valores, ¿no es cierto? Para el pórtico 1 vimos 350, ¿no es cierto? Para el pórtico 2 lo mismo, 350. Para el pórtico A era 3.25 y para el pórtico B también 3.25. ¿Sí? Ahora, el complemento de esto es que estas distancias tienen signo.
¿sí? Estas distancias tienen signo. Entonces, la distancia será positiva si la orientación positiva del pórtico rota respecto al centro de masas de forma antihoraria. ¿Sí? La orientación positiva del pórtico rota respecto al centro de masas de forma antihoraria. ¿Cómo chequeamos esto? Entonces, vengo acá, miren, ahí está. ¿Sí? Podemos hacer en planta o podemos hacer en esa estructura en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, miren, voy a dibujar aquí la orientación positiva, que yo incluso suelo decirles que es la acción sísmica. Esa es la orientación positiva, de izquierda a derecha, ¿sí? Y para el otro sentido, miren, la orientación es de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Esa es nuestra convención positiva. Ahora necesito yo hacer centro en CM, ¿sí? Hago centro en CM, aquí está, hago centro en CM, y verifico cómo rotan los pórticos respecto a esta orientación positiva, o incluso ustedes pueden imaginarse que es la acción sísmica, ¿sí? Entonces hago centro aquí, y miren la dirección positiva, ¿sí? ¿Cómo hace rotar al pórtico 1? Jóvenes. De derecha a izquierda. ¿Cómo? Antihorario. De derecha a izquierda en sentido antihorario. Antihorario. Aquí haciendo centro aquí, el pórtico 1. Mire. ¿Cómo le hace rotar? No sé si ven la flecha de mi mouse. En sentido Hago horario. centro aquí. ¿Cómo le hace rotar al pórtico 1? Sentido horario, ¿cierto? Si decimos que antihorario es positivo, horario es negativo, ¿no es cierto? De una vez, hago centro aquí. ¿Cómo rota el pórtico 2? Acá está el pórtico 2. ¿Sí? Miren cómo rota el pórtico 2. Antihorario, ¿cierto? Entonces, tengo aquí, le voy a poner con rojo. Horario negativo, antihorario positivo. De la misma forma para los pórticos en el otro sentido. Miren, aquí está A y B. Hago centro aquí, en el centro de masas. ¿Cómo rota el pórtico A? ¿Cómo rota? Horario. 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 Y el pórtico B rota en el otro sentido antihorario. Entonces Horario. aquí tenemos, miren, negativo. ¿Sí? Esas distancias y los signos sí tenemos que determinar. ¿Sí? Eso tenemos que leer en la estructura, realizando lo que les acabo de mostrar. ¿Sí? Estamos. No sé si tienen alguna pregunta. Tendríamos la tercera columna de la matriz A. Vamos a hacer ahí una pausa, por favor, 10 minutos y nos conectamos a la segunda parte. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, que muchas gracias.